Muy buenos días, una vez más. Disculpar por el retraso. Vamos con unos minutos de delay por temas técnicos que no suman. Bueno, martes 9 de julio. Hoy toca hablar sobre otro increíble evento de nuestra área de People and Talent. Y como siempre, tenemos a nuestros compañeros, a Nacho, a Bea y a Blanca, que nos van a acompañar presentándonos una serie de profesionales que creo que os van a encantar. Nacho, creo que ya estás por aquí. Voy a dar una pincelada de lo que hablaremos hoy. Taylorismo o Agile. Vamos a hablar de cómo va a impactar esa transformación que ya se está experimentando en muchos despachos, en muchas oficinas, en muchos departamentos jurídicos. Esa transformación que va a marcar un antes y un después en el mundo de los servicios legales. Y para ello tenemos una serie de profesionales que creo que os van a encantar. Em, Tengo a Nacho por aquí. Nacho, hola, hola. Hola, ¿Me ves? ¿Me ¿qué tal? Buenos oyes? días. Sí, Muy muy buenas, buenas, señor. aquí estoy. Muy Muy buenas. buenos días. Pues preséntanos, conéctanos, explícanos qué es lo que vamos a hacer hoy y a quién tenemos aquí. Perfecto. Bueno, simplemente recordar que, bueno, que la mesa de People and Talent comenzó su andadura el 14 de abril, que propusimos en aquella presentación 12 temas y bueno, pues ya vamos por el segundo. Empezamos con el de nuevos roles o roles de no abogados en el mundo de la abogacía, que hicimos el Ujú. pasado 4 de junio y ahora pues vamos con este que acabas de introducir. Hoy nos acompañan Fernando Santaella, que es el responsable de transformación Agile de BBVA. Si queréis ya ir encendiendo vuestras cámaras, Joan Oliveras, que es el responsable de la oficina de proyectos de Quatre Casas, Lilian Mateu, que es bueno, consultora y Agile Coach en Netmind, y Patricia Manca, que es socia en PricewaterhouseCoopers. En esta sesión, además de ellos cuatro, que son las personas que hemos invitado y que agradecemos el que participen en la sesión, bueno, pues también están mis compañeras Beatriz Hernández y Blanca Rodríguez, que bueno, pues con ellas vamos dando forma a todo esto, ¿vale? Y bueno, básicamente, y antes de empezar un poco ya a preguntarles a ellos directamente, pues lo que básicamente queremos hacer en este rato, en esta hora que vamos a estar, más allá de entrar en anglicismos y en términos muy técnicos como es Agile o Lean o Kanban o Scrum, que bueno, que de alguna manera también mencionaremos, en el fondo lo que queremos es un poco reflexionar, ¿no?, sobre nuevas formas de trabajar, quizás ese enfoque quizás un poco más tradicional o más jerarquizado, ¿no?, que a veces estamos acostumbrados, sobre todo en el sector legal, y bueno, pues un poco entender cómo pueden ayudar estas nuevas formas de trabajo y sobre todo cómo pueden impactar tanto en el negocio como en las personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues comenzamos ya y sobre todo para dar pie a las personas que aquí nos acompañan y que tienen muchas cosas interesantes que compartir. Me gustaría empezar por Fernando Santaella, que nos expliques, Fernando, un poco para introducirte, pues cuál es tu rol actual y sobre todo también me gustaría que nos explicaras cómo llegaste a desarrollarlo, el rol que estás desempeñando en este momento. Sí. Gracias, Nacho. Buenos días. Sí. Pues, como podréis ver, ¿vale? Tengo un tipo de formación o mi formación académica es un poco diferente al resto de los componentes de la mesa, ¿vale? Porque yo soy ingeniero informático, ¿vale? Y imaginaros, yo empecé mi carrera laboral desarrollando aplicaciones, desarrollando módulos o componentes técnicos, pero hubo un momento, en el año 2015, donde decidí cambiar la visión de donde quería enfocarme profesionalmente, ¿no? Y me uní a ese equipo que se estaba desarrollando en BBVA para impulsar la transformación Agile. Pues a partir de ese momento, en el año 2015, empecé a trabajar como responsable de transformación Agile en BBVA España, pues definiendo la estrategia de dicha transformación, cómo aplicarla a la digitalización, a la creación, la generación de la app de BBVA, y a partir del 2018 cómo expandir esas nuevas maneras, nuevas formas de trabajo, ¿vale?, al resto de la organización, dentro de la cual se encontraba el Departamento de Servicios Jurídicos. Y todo eso, pues, por tener un objetivo, que toda la compañía, toda la empresa, pues,
ejecutase o trabajase de la misma manera, conociese todo el mundo el mismo entorno y aquellos elementos que habían funcionado en la digitalización y la generación de la app, ¿por qué no llevarla al resto de las áreas? Y esa ha sido un poco, a grandes rasgos, la línea profesional que he seguido y cómo he llegado y he caído hasta este mundo de la transformación. Perfecto. Muy bien, gracias, Fernando. Luego volveremos un poco para que nos explique más en detalle cómo ha sido ese viaje. Continuamos con Joan. Joan, cuéntanos un poco cuál es tu rol en Cuatrecasas y, bueno, y sobre todo cómo, porque, bueno, tú ya también llevas unos años en la firma y, bueno, pues un poco cómo llegaste al rol que desempeñas ahora, porque entiendo que habrás pasado por diferentes etapas. Sí. Vale, yo soy el director de la oficina de Legal Project Management aquí en Cuatrecasas y nosotros, nuestra misión es muy fácil, ¿no? Es básicamente lo que queremos aquí es intentar desarrollar una cultura, una calidad en todo lo que es en temas de gestión, ¿no? Y ya sabéis que la gestión con los abogados a veces no casan muy bien, ¿no? Pues nuestra idea es cómo podemos crear, ¿no? Estos procesos de gestión para crear el marco más óptimo, ¿no? Y aquí, Fernando, tengo que comentarte que soy exactamente como tú. Yo no soy ni abogado, yo soy telecos, ¿no? Y también un poco lo que tuve, lo que pasa es que yo ya rápidamente vi que no era buen técnico y yo ya lo vi esto saliendo de la facultad y entonces ya me metí en temas de management, ¿no? Y entonces nosotros, ¿cómo llegamos aquí a saltar el negocio? Porque yo empecé en Cuatrecasas como técnico, ¿no? Como digamos, persona, digamos, que hace ingeniero de sistemas. Pues muy fácil, ¿no? En el fondo ahí creamos una oficina de proyectos en Haití, ¿correcto? Y ahí desarrollamos todo temas digamos, para procesos de management, técnicas, prácticas, mil cosas, ¿no? Y fue un día, donde, evidentemente, donde llegamos a dirección y comentamos, ostras, ¿por qué no todas estas cosas que estamos haciendo en Haití, ¿no? Que son mejoras, ¿no? Del día a día, de cómo trabajamos, ¿por qué no nos lanzamos al mundo del abogado, ¿no? Y fue así, y nos dijo, va, pruébalo, y empezamos ahí con post-its, bueno, yo os explicaré un poco, y un poco fue bueno, un proceso, ¿no? Y largo, ¿eh? Yo diría que empezamos en el despacho en 2000, el primer board físico en post-its fue en 2018. Ahora la cosa ya ha cambiado mucho, ya lo veréis, pero la cosa ha sido bastante espectacular el cambio, ¿no? Pero sí. O sea, que Fernando, los dos somos techies. Bueno, pues ahora pasamos digamos, al otro colectivo que, bueno, en este caso sí, las dos son abogadas. Bueno, en el caso de Lilian, no ejerciente en este momento, pero bueno, no sé si además de lo que hace, además ejerce como abogada, pero bueno, vamos contigo, Lilian. Cuéntanos cuál es tu rol actualmente y cómo, pues eso, cómo mutaste de abogada a lo que haces ahora. Bueno, gracias Nacho, gracias Albert y al Global Legal Tech Hub por invitarme otra vez. Pues sí, yo también me di cuenta en ese caso al contrario, ¿no? De que lo del derecho no era lo mío después de 15 años de ejercer. Justamente yo empecé ejerciendo en Cuatrecasas y bueno, después de un largo recorrido, pues bueno, fue el salir del mundo del derecho y justo trabajar más del mundo digital, el que me llegó a conocer, ¿no? Este mundo, todas estas metodologías. Y bueno, y descubrí, como decía Joan, ¿no? Oye, ¿por qué no esto puede ser aplicable a los abogados? ¿No? Sí, son muchas cosas y todo el nivel cultural de la gestión de las personas tendrían que aplicarse, ¿no? En el mundo jurídico y así fue como empecé. De hecho, empecé comentando con Nacho y con Joan qué les parecía, si no es que yo pensaba algo muy raro y bueno, me empecé a especializar efectivamente y bueno, he ido trabajando en varios proyectos y consultoras y ahora estoy en la consultora BTS y en el Mine en concreto es una empresa del grupo BTS en el área de Business Agility, o sea, agilidad empresarial. Bueno, ahora nuestros clientes son de todos los sectores, también en el legal. Y bueno, soy formadora de un programa que se llama Legal Kanban Practitioner de la Kanban University, que he diseñado junto con mucha gente de la Kanban, de la comunidad Kanban, y que, bueno, poco a poco va tomando fuerza y bueno, vamos
consiguiendo que más gente alrededor de todo el mundo, y hay trainers también, por ejemplo, en Brasil, poco a poco pues se vaya conociendo todas estas metodologías, mindset, nueva forma de pensar. Bueno, ya hablaremos, ¿no? de que entendemos qué es la agilidad. Sí, entraremos ahora en materia. Perfecto, gracias Lilian. Bueno, pues terminamos con Patricia, nuestra cuarta invitada. Bueno, Patricia, tú eres fiscalista. No. Bueno, o por lo menos te tengo ubicada en el departamento fiscal, pero sí que se toca como responsable de New Law. Era un poco pues, que nos explicaras cómo has llegado al rol o sea, cuál es tu rol actual y cómo llegaste a esta función actual. Gracias, Nacho, y gracias a Global Legal Tech Hub. Yo no soy fiscalista, soy jurídica. Soy mercantilista, de hecho. No tengo nada que ver con fiscal. He trabajado mucho con fiscalistas, pero no soy mercantilista. Pues, ¿cómo llegué yo a esto? Bueno, yo estoy en una firma que, lógicamente, os podéis imaginar que hay capacidades transversales que se forma y se entrena a la gente, ¿no? Con independencia del negocio en el que esté. Y, lógicamente, pues, todas estas metodologías Agile nacen principalmente el negocio de consultoría y se van extendiendo en todo lo que es toda la firma, ¿no? Yo soy responsable de New Law, efectivamente, es un grupo que se formó ya hace 6 años, en el 2018, y evidentemente por el propósito del grupo y por lo que hacemos, pues era evidente que las técnicas tradicionales no encajaban muy bien en el tipo de proyectos que llevamos a cabo, ¿no? Y entre otros, bueno, pues porque está muy ligado a todo el tema de desarrollo de soluciones también Legal Tech y por lo tanto y proyectos de gestión que implican que tienes que tener otra forma de gestionar. Entonces, es algo que hemos estado formando no solamente a nivel de nuestro grupo, sino a nivel del despacho desde entonces, 2018. Hay formaciones que son específicas para cualquier abogado que entre aquí y por lo tanto que tiene que conocer y que tiene que aplicar, sobre todo cuando manejas determinados proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi relación con todo esto. Bajo el término de New Law, perdona Patricia, o sea, un poco bajo ese paraguas, ¿qué es lo que se engloba? Pues principalmente hacemos 4 cosas. Hacemos todo lo que es desarrollo de soluciones Legal Tech colaborativas con clientes, para clientes, todo lo que es transformación de función jurídica, que parte es digitalización, pero también son otros proyectos también de transformación. Y luego todo lo que es regulación digital, por supuesto, o sea que seguimos siendo abogados, seguimos asesorando desde ese punto de vista. Y luego lo que llamamos Legal Management Services, que es toda la parte más de externalización, de outsourcing combinada con procesos y con tecnología, ¿no? Esos son los 4 grandes patas que hacemos aquí en el grupo. Perfecto, muchas gracias Patricia. Nada, bueno, hechas las presentaciones, un poco vamos entrando en harina y un poco, dado que es un término que se usa y a veces se abusa, ¿no? de Agile, ¿no? Me gustaría un poco preguntaros en primera instancia a Fernando, a Joan y a Lilian, bueno, cuando hablamos de Agile, ¿a qué nos referimos? ¿No? Entonces, Fernando, un poco por seguir el orden que hemos hecho ahora con las presentaciones, Fernando, cuando a ti alguien te pregunta, sí, sobre todo teniendo en cuenta que puede que mucha gente, más allá de que conozca el concepto, pues seguramente a lo mejor no lo sabe o lo asocia, pues eso, a ser ágil y, digamos, a moverte rápido. Pero bueno, si a alguien le tienes que explicar, desconociendo esto que es Agile, bueno, pues un poco tú, ¿qué le puedes contar? Sí, eso es, porque hay una perspectiva que es que comenta que Agile es la implantación o la implementación de una serie de marcos de trabajo, ¿vale? Que para mí es una parte de Agile, pero va mucho más allá, ¿no? Y desde mi perspectiva, cuando hablamos de Agile, pues nos referimos más a una cultura, ¿vale? Una cultura que realmente lo que pretende es dotar de capacidad de adaptación a las organizaciones en donde se implanta, trabajando con las personas, con los equipos, con las áreas, con las unidades, con toda la organización. Y dentro de esa parte cultural, pues nos apoyamos en maneras de hacer, en marcos de trabajo, pero además también nos apoyamos en nuevas formas de relacionarnos las personas, ¿no? Nuevas formas de cómo trabajamos, de cómo nos organizamos. Entonces, yo creo que tenemos que ir un paso más allá y cambiar o ver esa etiqueta Agile como más que formas de trabajo. Y estamos en esa estamos, ¿no? A ver qué etiqueta le ponemos para ese concepto que tenemos de Agile con marco de trabajo sea algo mucho más amplio. Porque aquí, dentro de esa parte de amplitud de cultura, pues trabajamos temas tan importantes como el posicionar
al cliente en el centro, ¿no? de la estrategia de la organización, que es lo que nos va a permitir adaptarnos al cambio, el trabajo en equipo. Y ya no solo en equipo, sino además la multidisciplinaridad, es decir, que en esos equipos participen perfiles diferentes, los que se necesiten para ejecutar esos procesos, esos proyectos. Y un elemento clave para que todo funcione es la transparencia y la visibilidad. Visualizar, ¿vale? Y transparentar cómo está funcionando el equipo, qué cosas se están entregando, qué impedimentos tenemos. ¿Vale? Y para conseguir eso, pues utilizamos marcos como puedan ser Kanban, ¿no? Además que seguro que nos contarán los compañeros cómo aplican Kanban en los equipos de trabajo de legal. Que no se nos olvide la parte de la mejora continua y principalmente esa cultura de entrega y de visión de los impactos que se están generando con las entregas. Porque todo esto, en conjunto y unido a las personas, que son lo que hacen importante a las organizaciones, es lo que nos va a permitir que cualquier organización pues, pueda adaptarse al cambio de una forma más natural, ¿vale? En cualquier momento, por cualquier cosa que suceda. De hecho, ya lo vivimos hace poco, ¿no? Con la pandemia, con las guerras que han producido, y eso va a ser el pan nuestro de cada día. Entonces, es preparar a las organizaciones para que con estos elementos, ¿vale? Sean capaces de adaptarse al momento que vivamos en cada situación. Gracias, Fernando. Sí que es verdad, ¿no? Que yo creo que hay quizás un componente más teórico que, bueno, que a la hora de explicarlo incluso puede sonar como así muy cool a la hora de explicarlo, pero hay un trasfondo detrás que te voy a explicado, que es eso, la visualización, el compartir, el foco en el cliente y demás, que yo creo que es lo que realmente aporta en estos marcos y lo que debe entender la gente. Pero yo creo que es interesante todo esto que has comentado. Joan, en tu caso, tú cuando tenías, no, supongo que ya esto está bastante extendido en Cuatro Casas, pero en sus inicios, cuando tú tenías que sentarte delante de un grupo, de un socio, una socia, y le tenías que explicar, bueno, pues qué era esto de Agile, bueno, pues un poco cómo se lo explicabas tú. Sí, en el fondo, ostras, aquí hay dos temas, ¿no? Hay un tema que el otro día estuve con Lilian, ¿no? Haciendo el Flight Level 3 de Klaus Leopold, que es, digamos, el Business Agility, ¿no? Cómo vamos, digamos, en un marco más elevado, ¿no? Y nosotros sí que nos quedamos o estamos aún en el tema más operativo, ¿no? Y entonces, ahí lo que buscamos es formas de trabajar que aportaran valor inmediato al abogado, ¿no? Y entonces, lo que comentaba Fernando, el framework de Kanban, visualizar en un board físico todos los asuntos que tenía un abogado y poder enseñárselo. Ostras, esto fue una cosa que les gustó inmediatamente, ¿no? Le vieron valor, ¿no? Ostras, este punto me interesa, ¿no? Tengo la visualización de cómo está, ¿no? Y quizás muchas veces tenemos la sensación de que estamos a full de temas, ¿no? Y cuando viene alguien, un friki de IT, te pone post-its en la pared y dices, ostras, pues quizás tampoco tengo tanto, ¿no? Encima, y lo tengo más ordenado y sé cómo está, ¿no? Este punto creo que fue el punto, ¿no? Y para mí, cuando hablamos de Agile en nuestra firma, aún estamos en el marco más operativo, ¿no? En el marco donde aporta valor en los equipos, ¿no? Y sí que de verdad que aquí estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? Siempre buscamos algo más, ¿no? ¿Cómo podemos esto que sea más cultural, ¿no? Pues es uno de los temas que estamos desde abajo, desde la parte más operativa de los equipos de abogados, intentamos subir arriba, ¿eh? Pero ahora estamos sobre todo en esto, ¿no? Y lo que comentaba Fernando, clarísimo, ¿no? El tema de la transparencia, la colaboración, el simple hecho de estar hablando de un conjunto de abogados delante de un board y ellos mismos empiezan a hablar de las cosas, cómo el conocimiento va traspasándose de gente, pues son cosas muy interesantes y cosas que aportan valor inmediato, ¿no? Y entonces, para mí, Agile en Cuatro Casas al día de hoy trabaja en el framework de Kanban, pero está más en el visual management, ¿no? Aquí estamos. Gracias, Joan. Luego me gusta, bueno, quiero preguntarte también cómo empezó a llegar todo esto a Cuatro Casas, que alguna vez me has compartido cómo se inició, pero bueno, luego entraremos un poco en este tema. Vamos a terminar un poco la ronda también con Lilian, sobre todo, bueno, porque también tú precisamente te estás muy formada y
preparada y especializada en lo que es Kanban, siempre, bueno, pues un poco metemos el mismo saco en ese término Agile, Kanban y demás, cuando a lo mejor, bueno, pues desde el punto de vista teórico no es lo mismo, pero bueno, tú como cuando tienes que hablar de estas cosas, bueno, pues un poco cómo lo explicas a la gente cuando hablamos de estos temas, ¿no? Cuando dices a qué nos referimos con este concepto de Agile. Bueno, pues yo, como ha dicho Fernando, creo que el término está en vías de evolución, ¿no? Todo lo que es Agile en sí, que como sabéis nació pues para trabajar en equipos, desarrollo de software y una serie de prácticas técnicas en marcos de trabajo. Y bueno, nosotros al menos en BTS hablamos ya de organizaciones adaptativas, ¿no? Es intentar llegar a ese nivel, ¿no? En que se crea esa cultura y esos valores bueno, que vienen en cierta manera del manifiesto ágil del 2001, pero sobre todo en cuanto, ¿no? a esta capacidad de adaptación al cambio y tal. E intentamos hablar o convencer a la gente, ¿no? que se trata de un tema organizacional, de un tema de empresa, que aunque normalmente nace en los equipos, ¿no? Como decía Joan, se intenta, ¿no? pues que llegue más arriba, ¿no? Ojalá llegara directamente arriba de las organizaciones y a la gente que ya tiene más poder de decisión. Para mí hay un gran problema en el mundo jurídico que es un tema generacional, ¿no? Que a lo mejor pues los que están arriba pues esto ya lo ven un poco como uy. ¿Qué me estás contando, no? Aparte de un sector que, bueno, que es muy rentable, ¿no? Y que está basado en un modelo de negocio basado en las horas hombre o mujer y estas metodologías Kanban, hablamos siempre mucho de Kanban porque, bueno, me parece ser que con el tiempo se va demostrando que es una de las que se adapta mejor, ¿no? a los servicios precisamente por su flexibilidad. Por la visibilidad que aporta y esa transparencia, ¿no? que da el visual management, aunque bueno, es mucho más que esto, ¿no? Como sabemos todos y bueno, tiene varios componentes, como decía Joan, se parte de un tema más operacional, ¿no? Del día a día de los equipos, pero luego, claro, tiene que digamos, llamamos escalar y llegar a que todos esos equipos pues trabajen más coordinadamente. Pero a mí en el fondo yo lo que decía Fernando, ¿no? es un tema muy de cultura y de evolución. O sea, estas formas nuevas de trabajo no se pueden implementar de un día para el otro. Hay que poco a poco, ¿no? En Cuatro Casas lleva 1000 años y BBVA también, poco a poco pues ir formando a la gente, ir facilitando esa manera de trabajar. La tecnología hoy ayuda mucho, por suerte. Nos quita algunas cosas, ¿no? Pero también nos ofrece otras. Y poco a poco, bueno, va cambiando la manera de trabajar y crea estructuras más llanas, formas, bueno, menos predictivas, menos de grandes planificaciones, sino una manera de trabajar mucho más rápida, porque lo que queremos al final es prestar un mejor servicio al cliente y parte de lo que quieren los clientes, aparte de la calidad, es que llegue rápido, ¿no? Lo que han pedido, pero sobre todo esa interrelación con el cliente continua, esa colaboración con los abogados, es abandonar los silos, está realmente una colaboración y un traspaso continuo de conocimiento entre abogados, que esto también cuesta mucho, ¿no? Pues en el mundo de los servicios jurídicos yo creo que sería esto, ¿no? Pues trabajar de otra forma, aprender a priorizar mejor, a ver las cosas con una misma visión, que nos ofrece esa visualización del trabajo, poder tomar decisiones más rápidas y sobre todo, como decía Fernando, es de personas, que las personas trabajemos de otra forma y continuamente mejorar y reflexionando sobre cómo se hacen las cosas y mejorar.
Retrospectivas. Muy bien, gracias, Lilian. Patricia, voy contigo ahora, pues, sobre todo porque me interesa tu punto. O sea, yo creo que tu punto de vista aquí es un poco desde el otro lado de lo que nos han comentado, desde que nos ha comentado tanto Fernando como Joan, como Lilian. Mi pregunta un poco va dirigida en tu caso, es decir, como socia de Price, o sea, ¿cómo? Son dos preguntas, quizás. Primero es cómo vas llegando tú a estas nuevas formas de trabajo y cuál está siendo tu experiencia, porque además lo has comentado antes cuando te has introducido, que es algo que lo tenéis ya implementado dentro de vuestro ámbito de trabajo. Bueno, pues cómo está siendo tu experiencia, o sea, cómo llegas a ello y luego cómo está siendo la experiencia. A ver, ¿cómo vamos llegando? Yo creo que es inherente un poco al tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Es inevitable que al final, siendo un grupo, en mi caso, en mi grupo, siendo un grupo que hace cosas muy diferenciales, con respecto a lo que es digamos, la práctica jurídica tradicional, aunque somos todos abogados los que estamos aquí, pero también ahí somos un equipo multidisciplinar, pero tenemos también gente de sistemas y gente de consultoría integrada dentro del equipo, pero al final es una necesidad. Y viene como una necesidad, ¿no? Cuando gestionas ese tipo de proyectos en los que, bueno, pues tienes diferentes perfiles, tienes unos plazos que cumplir. Yo no creo que sea tanto, como ha dicho Lilian, hacer las cosas más rápido. Creo que es hacer las cosas difíciles más fáciles, ¿no? Y sobre todo para mí el propósito de toda esta metodología es generar valor para el cliente. Es decir, al final lo que queremos es construir cosas que al cliente no es que le gusten, sino que le encanten y que la experiencia durante todo el proceso sea de una generación de valor constante, ¿no? Y con menor trabajo si es posible y siendo más organizados, ¿no? Nos llega por eso, por el tipo de trabajo, por naturaleza, nos llega desde el punto de vista en que somos capaces de visualizar que son metodologías y marcos de trabajo que nos van a ayudar a gestionar de otra manera los proyectos y por lo tanto formamos a la gente, hacemos que se certifiquen tanto en Scrum como en Kanban, o sea, que tengan esa formación específica y efectivamente es un tema de mentalidad, yo creo, y de experiencia vivida. ¿Cómo lo estamos viendo? Pues la verdad es que es diferencial a la hora de trabajar y a la hora de presentar el trabajo. Yo lo veo sobre todo en la experiencia del cliente, que para mí eso es lo más importante. Si lo percibe como algo de valor, si percibe que la manera de trabajar con nosotros es una manera diferencial frente a otras prácticas, para mí es que el objetivo está conseguido y sobre todo si el resultado es el que él busca o el que, aunque no lo piense desde el principio, porque es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? El cliente piensa que sabe lo que quiere, pero al final le demostramos que es otra cosa lo que quiere, ¿no? Bueno, pues en la medida en que consigamos ese objetivo, para mí el objetivo está conseguido. Y luego los equipos, la manera de trabajar. Yo creo que el tema del mundo jurídico es verdad que siempre ha sido muy jerárquico, ¿no? Creo también que las cosas están cambiando. O sea, que poco a poco se está evolucionando porque también estamos hablando de otro tipo de generaciones, de otro tipo de ver las cosas, ¿no? No creo tampoco que esté muy asociado a la edad, en mi caso. Soy de las antiguas y, sin embargo, creo firmemente en todos estos procesos. Creo que sobre todo es un tema de mindset, no es un tema de edad ni un tema ni de generación. Es un tema puramente de mindset y de ver la utilidad y los beneficios que aporta trabajar de esta manera. Y luego el tema de la diversidad en los equipos. Para mí eso es fundamental, desde el punto de vista en que genera diferentes perspectivas, diferentes visiones de las cosas y es donde se genera el valor realmente. Entonces, tener un equipo en el que no solamente tienes abogados y no solo abogados de muchas especialidades, diferentes especialidades, sino que también tienes otro tipo de perfiles como son técnicos, como son informáticos, como son gente de consultoría, es que aporta un valor fundamental. Y aquí ayuda mucho para ese tipo de gestión de este tipo de equipo, todos estos marcos de trabajo son fundamentales. Sí, sí, está clave, ¿no? Y lo que comentabas tú, lo de la mentalidad, creo que es uno de los factores claves y coincido contigo también. Yo creo que esto no es un tema generacional, sino es un tema, bueno, de los tiempos que corren y de cómo toca trabajar ahora. Fernando, voy contigo ahora.
Y ahora, por entrar en cosas y un poco experiencias más concretas, como ya nos ha compartido Patricia, además ya Lilian lo ha mencionado, que vosotros también lleváis muchos años, es un referente, yo creo, en la aplicación de estos marcos de trabajo, tanto en el sector como yo creo que a nivel de compañía en España. Me gustaría que nos explicaras brevemente un poco pues, cómo ha sido este proceso, ¿no? Aunque ya lo has apuntado antes, que tiene que ver con la digitalización, ¿no? De los servicios del banco, que de alguna manera vienen acompañados con la introducción de estos marcos de trabajo, y en concreto, dado que, bueno, pues al final es que aquí estamos dirigiéndonos a la comunidad legal, pues también cómo fue ese proceso de transformación con vuestro equipo legal. Eso es, como os comentaba antes, la transformación Agile se empezó a implantar en el 2014 con la digitalización de la app de clientes, ¿vale? Que funcionó muy bien. Y por centrarnos en la parte más legal, ¿vale? Pues lo que se decidió a nivel de BVA es vamos a implantar Agile o las formas de trabajo ágiles y la parte de cultura de agilidad al resto de la organización. Y el resto de la organización eran todas las áreas funcionales que existían o que existen. Y una de ellas es servicios jurídicos. Entonces, esto sucede en el año 2018. Y la primera medida que se toma es hacer un cambio organizativo. Hacer un cambio organizativo separando, por un lado, las personas que estaban ejecutando el día a día con las personas que ejecutaban los proyectos. ¿Y por qué? Porque lo que nos sucedía antes era que todo el mundo hacía día a día y cuando había que ejecutar un proyecto nunca se terminaba. ¿Y por qué nunca se terminaba? Pues porque la prioridad es estar en el día a día. Cuando tenías que apagar fuegos o hacer un proyecto, siempre apagas fuegos, ¿verdad? Pues con este cambio organizativo se dotaba de una capacidad, además era pequeña, ¿no? Una pequeña capacidad para tener o para desarrollar productos legales o que ayudasen a los equipos de legal a hacer su trabajo. Entonces, ya tenemos uno de los elementos de cambio con la implantación de Agile, ese cambio organizativo. El segundo fue la creación de disciplinas de conocimiento. Se generaron disciplinas de conocimiento, ¿vale? Donde aquellas personas con ese conocimiento, con ese expertise, ¿vale? Podían intercambiar a través de comunidades de prácticas toda su experiencia. Y fue como surgieron las comunidades de práctica. Eran espacios en los que son espacios en los que se incorporan todas esas personas, abogados con distintas especialidades, en el que trabajan, se intercambian experiencias y temas sobre los que trabajan en su día a día. Entonces ya tenemos los cambios organizativos, disciplinas de conocimiento y pasamos a lo que es la implantación de marcos de trabajo. Y aquí teníamos dos perspectivas, o iniciamos con dos perspectivas. La primera de ellas era la implantación de Agile en los equipos. Por un lado, los equipos del día a día, del BAU, del Business as Usual, en el que se implantó principalmente Kanban, ¿vale? No entro en Kanban y así doy paso para que lo podamos ver más adelante con los compañeros, ¿vale? Los equipos que ejecutaban proyectos, implantar o trabajar con marcos, con modelos Scrum, ¿vale? En el que ahí sí se generaban equipos multidisciplinares con las áreas de ingeniería y el resto de los perfiles que hacían falta para el desarrollo de los proyectos. Y la otra perspectiva, ¿vale? Aparte de la de nivel equipo, fue el escalado. El escalado es trabajar para que todos los equipos de toda la unidad de servicios jurídicos pudiesen tener visión, ¿vale? De qué estaba sucediendo y qué se estaba construyendo, ejecutando o qué sucedía en los procesos sobre los que trabajaba pues, todo el equipo de servicios jurídicos. Y para este modelo de escalado, ¿vale? Lo que incorporamos fue determinadas herramientas, ¿no? Herramientas que nos han funcionado muy bien y nos siguen funcionando muy bien es la planificación trimestral. Es decir, al inicio de cada trimestre, todos los equipos, tanto de proyectos como de procesos, pues presentan cuáles son las grandes líneas o las grandes entregas sobre las que tienen previsto trabajar a lo largo de ese trimestre. De esa manera comparten toda esa información, todo ese expertise y todo el mundo tiene de primera mano a qué nos vamos a dedicar como servicios jurídicos principalmente en el siguiente trimestre. Pero no solo vale hacerlo una vez al trimestre, sino que esa planificación trimestral viene seguida de sincronizaciones mensuales, ¿no? Donde mensualmente nos juntamos y pues nos contamos cómo está siendo la evolución de esa ejecución. Y aquí por destacar
como elemento principal que no debe faltar en estas sincronizaciones, sobre todo apuntarlo por si lo vais a implementar, es el generar un modelo de escalado de impedimentos. Es decir, tener ese espacio para visibilizar qué impedimentos estamos teniendo a lo largo de esa ejecución. Porque impedimentos tenemos, ¿verdad? Y siempre surgen, aunque no queramos. Entiendo, Fernando, o sea, que en este caso es por tenerlos en cuenta a la hora de planificar, no tanto por cambiarlos, porque esos impedimentos siempre van a estar. Por trabajarlos y decidir qué hacemos con esos impedimentos. ¿Vale? En función del tipo de impedimento y lo que nos esté bloqueando, podemos tomar decisiones, desde dejar de hacer determinada cosa a poner foco en la resolución de ese impedimento. ¿Qué hacer? Pues depende de cada situación. Y todo el mundo ser consciente de esos impedimentos que tenemos encima de la mesa. Y como cierre de ese ciclo trimestral, pues habréis oído hablar de las demos, ¿no? Estas tecnológicas donde nos presentan toda esa parte de aplicaciones. Pues el concepto es el mismo, aunque no es el mismo producto el que entregamos, ¿no? Pero sí el presentar qué cosas hemos terminado, qué servicios hemos entregado a nivel de visión jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, esos 4 elementos yo creo que son clave y nos han funcionado muy bien, ¿vale? Junto con las comunidades de práctica que os comentaba antes, ¿vale? A nivel de disciplina. Y al trabajar esto en servicios jurídicos, facilitaba el escalado al resto de la organización, porque en el resto de unidades y de áreas funcionales lo hacían de la misma manera. Y es incorporar a servicios jurídicos dentro de la organización y que dejen de ser un elemento raro que la gente no entiende, ¿no? Y una manera de visibilizar y exponer el trabajo de servicios jurídicos también al resto de la organización. Claro, al final es integrarlos en todo el flujo de negocio y que, bueno, pues un poco ellos sumen su parte. ¿Seguís trabajando con con esas salas Omella, ¿no? Se llama, me parece. Sí, las salas Omella son las salas, un elemento, una herramienta que utilizamos para visibilizar y que estuviese siempre presente cómo evolucionaba esa ejecución, ¿vale? Y qué impactos estaban teniendo. La empezamos a nivel físico con esos tableros, esos POSIT, llegó la pandemia y todo eso se quedó en las oficinas, ¿cierto? Lo tuvimos que digitalizar, ¿vale? Y ahora estamos evolucionando del concepto de sala Omella a un concepto que le llamamos lo de la Impact Room, el visibilizar cómo están evolucionando los impactos de negocio con las entregas que se están ejecutando. ¿Vale? De tal manera que ligamos y alineamos la estrategia con la ejecución y los impactos que van teniendo. A nivel de comité de dirección, ¿trabajan también con estos, o sea, con algún tipo de board o para visualizar todo este desarrollo de proyectos? Sí. Lo que hacemos en el comité de dirección de España es estas sincronizaciones, las tenemos trimestrales y los miembros del comité de dirección, entre ellos el representante, el jefe de servicios jurídicos, ¿vale? De España, pues llevan la visión de las grandes entregas que se han ejecutado en el último trimestre, lo que se va a hacer, las grandes cosas que se van a lanzar en el siguiente trimestre y los impactos que están teniendo en función de los objetivos o los KPIs que se han marcado. Entonces, cada uno de ellos, de la misma manera, ¿vale? De forma homogénea, pues llevan esa visión. Es una manera de que todos, con una misma plantilla, vamos a decir, ¿vale? Para que se sientan todos como lo mismo, pues presenten y se sientan parte de esos objetivos de BVA. Y eso a nivel de dirección de España se sigue y se mantiene. De hecho, el 22 de julio tenemos la siguiente, dentro de la siguiente. Ya estamos preparándola. Una última pregunta, Fernando, antes de pasar con Joan, y es las sincronizaciones, retrospectivas, incluso todo este tipo de reuniones que hacéis, aunque ya utilizáis tableros virtuales, ¿las hacéis en formato remoto o las hacéis presenciales? Depende del equipo. Vale. Se puede hacer remoto, presencial, híbrido, en función de dónde se encuentre el equipo, qué situación tenga. O sea, cualquiera, ahora es válida cualquiera. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo por mi parte te estaría preguntando un buen rato más por conocer más cosas, pero bueno, tenemos tiempo limitado. Joan, yo siempre había escuchado, y creo que te lo he oído contar, creo que en un evento de la concentración esta que hay anual de Agile, que bueno, el CAS, que fue una circunstancia un poco fortuita con vuestros vecinos de Contencioso Barcelona. No sé cómo empezó el introducir estas cosas en Cuatro Casas. Bueno, fortuito no, ¿eh? El tema empezó como os comenté anteriormente, ¿no?
hubo un momento en el cual presentamos al coordinador de litigation, ostras, ¿por qué no intentamos montar o establecer técnicas de gestión, de proyectos, de management en vuestra disciplina? ¿No? Y dijo, bueno, pues sí, nos lanzamos. Me acuerdo, y además que viene muy bien con el tema de la frase, ¿no? Taylorismo o agile, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que la primera sesión, sí, mira, Joan, vete con estas dos personas, en este caso era dos asociados, ahora son gente más, ya diría, bueno, y dijeron, explícales un poco cómo es. Yo, como buen, digamos, yo soy TPMP, yo soy de la vieja escuela, yo era taylorista antes, ¿no? Y me fui a explicar un poco el Microsoft Project con todas las cosas, ¿no? Y me acuerdo que en el mismo, digamos, en la sesión ya me di cuenta que se estaban durmiendo, ¿no? Y ya a la tercera slide cambié el tema porque ya había hecho un curso en este caso de Scrum, y ya me pasé el mundo Agile, ¿no? Y cuando pasé el mundo Agile, ostras, nada, vi ya un poco más de, ostras, más de atención, ¿no? Y sí, y a partir de aquí empezamos ya clarísimamente con el tema de Agile, y básicamente lo que hacíamos era muy fácil, era ir en las diferentes, digamos, plenarias con los socios, ¿no? Presentábamos nuestra idea y yo ya veía, como decía Patricia, ¿no? La gente que ya estaba, esta gente no va a entrar nunca, y veía, esta gente sí que le va a gustar, ¿no? Y empezamos así, ¿no? Empezando con un socio de litigation de Barcelona, que tengo un especial cariño, evidentemente, empezamos a esto, ¿no? A dibujar, a poner el proceso de lo que estaban haciendo, muy fácil. Le empezamos en post-it en la pared de su despacho, ostras, y fue así, ¿no? Y nosotros en Cuatro Casas empezamos de una forma muy gradual, ¿no? Buscando lo que se llaman, ¿sabéis la típica, el ciclo de innovación, ¿no? Empezando por los que son locos por la innovación, como en este caso es de socio, después con los early adapters, ¿no? Empezamos así, ¿no? Empezamos a trabajar y tal. Y básicamente era esto, poner boards físicos al principio, ¿no? De tal, y después poco a poco le ir pasando a electrónico, ¿no? Y sobre todo el tema de las reuniones que os comentaba antes, ¿no? Esto daba valor, ¿no? Y una cosa que sí, ¿no? El valor, ¿no? El hecho de que rápidamente vimos, porque si no te lo dicen muy amablemente, dicen, Joan, es muy interesante, pero no. El valor que les aportaba, ¿no? Y con los abogados, esto seguro que lo tenéis claro, hay un tema que son las reuniones, ¿no? Reuniones que empiezas a hablar de una cosa y estás 40 horas hablando de cosas menos de las importantes, ¿no? Tener un board ahí delante, esto ayudaba mucho a los abogados realmente a tener discusiones interesantísimas, pero no por el efecto del management o de la gestión, sino por el traspaso de conocimiento, ¿no? Bueno, y así empezamos, ¿no? Y esto empezamos ya hace un tiempo. Y bueno, y poco a poco íbamos, digamos, ampliando, siempre muy nice, ¿no? El nice to have, o sea, vamos ahí, te presentamos y bueno, empezamos con equipos. Ahora tenemos dos focos importantes, ¿no? Uno que es el equipo, los equipos de los abogados que están trabajando, y otro que son los grandes asuntos, ¿no? Grandes asuntos que realmente ahí sí que hay una complejidad de la gestión, y entonces nos metemos, ¿no? Pero vaya, sea como sea, poco a poco íbamos teniendo como cuota, ¿no? Cuota de presencia en el mundo del abogado, ¿no? Y cada vez, bueno, porque más o menos había el boca a boca, ¿no? Son un poco frikis con los post-its, pero interesa, ¿no? Y hasta nada, hace muy poco que en el 2000, bueno, hace nada, con el nuevo plan estratégico, ¿no? Donde eliminamos el tema territorio y pasamos por grupos de especialidad. Ahí es donde el presidente y el director general nos dijeron, vamos ahora sí, ya no desde abajo arriba, sino desde arriba abajo, a desplegar toda esta metodología. ¿Vale? Y aquí sí, cuando hablo más en el parco más operativo, aquí ojalá hubiera más el business agility, ¿no? Pero esto creo que aún estamos yendo hacia ahí, ¿no? Pero sí, a nivel operativo ya es donde Cuatro Casas ha dicho, sí, todo el mundo tiene que trabajar de esta manera, ¿no? Y ahora viene, claro, pues ahora es, una cosa es llegar y la otra es mantener, ¿no? Y ahora estamos ahí intentando, bueno, con más recursos, evidentemente con el mandato de arriba es más fácil, pero también tenemos muy claro un tema, ¿no? Que no es un tema de imponer
sino que es un tema de convencer a la gente de esta metodología de trabajo, ¿no? Y esto cuesta, no es fácil, ¿no? ¿Y por qué no es fácil? Y esto aquí Patricia seguro que lo sabrá, porque cuando vas a hablar con un abogado te dice, Joan, ostras, me encanta que vengas, me encanta que me ayudes, pero el 95% de mi tiempo, un socio, estoy con los clientes. Y el 5% temas de gestión. Claro, esto es un sector totalmente diferente a los otros, ¿no? Cuando tú vas subiendo en los sectores, tienes más tiempo para gestionar, ¿no? En los abogados no. Yo contrato un abogado para que él me solucione un problema, no para que él gestione el caso. No. Gestionar, la palabra gestionar en los abogados no está, él son especialistas, ¿no? Entonces, esta es la gran siempre esta dicotomía, ¿no? Entre gestión y hacer, ¿no? Que cuando los pones uno contra el lado, siempre en el mundo del abogado ganará el hacer, solo faltaría, ¿no? Claro. Y esto es un tema Sí, bueno, siempre es el dilema, ¿no? Lo que se suele decir es que primero se trabaja para el tablero hasta que el tablero ya trabaja para ti, que es un poco cuando se trabaja con estas cuestiones de Kanban. Joan, una pregunta, pues sobre todo también por la gente que nos esté escuchando. ¿Vosotros trabajáis, entiendo ya, de manera con alguna herramienta virtual para este tipo de marcos especializada para el sector legal? Totalmente. Sí. Y si podéis compartir cuál es. Me tendrían que entonces que pagar, ¿no? La gente de... Bueno, sí, lo digo, es fácil. Nosotros trabajamos con una herramienta que es PlanView, Agile Place, ¿vale? Es una de las mejores. Pero sí, cuando yo pongo Agile Place, también pongo al lado Swift Kanban o pongo al lado Kanbanize, ¿no? Sí, te iba a decir que, bueno, aparte de la que uséis, bueno, alguna otra que tú sepas. Sí, para mí son al menos las tres que tal, pero realmente con Agile Place, que antes se llamaba Linkit, realmente nos da una capacidad de traspasar los primeros boards físicos a los boards virtuales de una forma espectacular, ¿no? Y realmente nos estamos muy contentos, ¿no? Y además porque sí, es una cosa una herramienta muy interesante. Sí. Perfecto. No, yo con esto, y ahora pasamos un poco, Lilian, me recuerda también que me contaste tú eso, cuando empezabais un poco esto a compartirlos, de ir a un grupo, reunir a los abogados, a todos, desde el socio hasta el último becario, becaria, empezar a poner compost-it en la pared y de repente todo el mundo, al ver todo lo que tenía ahí, se daba cuenta, pues eso, ¿no? Lo que tú has comentado, de la cantidad de trabajo que tenían, donde tenían los atascos, de lo mal distribuido que estaba el trabajo y demás, y ya solo con eso, ya de repente la gente se empezaba a autoorganizar, y eso yo creo que es muy potente. Y no solo esto, sino que también cuando les dibujabas su proceso, ellos mismos, me acuerdo siempre, cuando me tengo un board físico típico, con cintas de pintor, con post-its. Yo me acuerdo cuando volví la semana siguiente, que estaba en Madrid, el tema, ¿va? Y habían dibujado en el medio del doing como una especie como de recuadro donde había una calavera en el sentido de que decían, esto sí o sí se tiene que hacer, ¿no? O sea, que estas metodologías no solo ayudan al abogado a gestionarse mejor, sino que ellos mismos, sin necesidad de nada, pueden mejorar su día. Y es fácil, ¿no? Y esto sí es interesante. Perfecto, muchas gracias, John. Lilian, cuenta, de tu parte un poco, quería sacar a colación eso que tú lo has mencionado antes, ¿no? Que has trabajado, has colaborado mucho con David J. Anderson, el padre, por decirlo de alguna manera, de lo que entendemos como Kanban. Has traducido además el Discovery Kanban y habéis diseñado el curso de Kanban Legal Professional, ¿no? Quería un poco que nos explicaras de tu parte, pues eso, cómo fue el proceso de creación y expansión, pues eso, de la línea de formación de Kanban, en este caso para legal. Bueno, pues sí, efectivamente tuve la suerte de conocer a David Anderson, que es el liderazor del método Kanban, muy al principio. De hecho, lo contacté y le dije, oye, yo me parece que esto se puede aplicar al sector legal. Y me dijo, sí, hay muchos casos en el mundo y tal. Y bueno, me formé con él, me sigo formando con él porque, bueno, para mí es la fuente y es donde aprendo y hay mucho que aprender todavía, ¿no? Y sí, tuve la suerte, el honor que me pidió a ver si podía ayudarle, ¿no? En la traducción de su nuevo libro que se llama Discovering Kanban, Descubriendo Kanban, el camino evolutivo hacia la agilidad.
que aunque yo pensaba que sería un poco más fácil de digerir, yo creo que todavía sigue siendo un poco difícil para las personas que son del mundo legal, ¿no? Y para mí eso era el problema, ¿no? Bueno, Nacho, Joan no tanto, pero todos los que pues no tenemos esa formación tecnológica de carrera, digamos, a veces pues formarse en estas metodologías ha sido un reto, ¿no? Porque está empezando por el vocabulario, entendiendo su aplicación y demás, pues bueno, costaba, ¿no? Entender esa traslación a nuestro mundo legal. Y entonces desde el principio, y contigo Nacho, me acuerdo haciendo webinars y hablando con Joan, bueno, cómo podemos hacer una formación ¿no? Que se entienda, ¿no? Y que esté adaptada. Y bueno, pues nos pusimos, me puse, encontré, bueno, había más gente en otras partes del mundo que estaban haciendo cosas. Y empecemos con los primeros diseños, los primeros pilotos. Tuvimos mucho la ayuda de Joan, ¿no? Entendiendo cómo había ido y qué costaba entender, qué costaba implementar, ¿no? Porque es verdad que, bueno, cuando tú haces un curso, cuando te lo explican, parece muy sencillo todo esto. Bueno, mira, unos post-its en la pared, le pones unas columnas, tal y cual. Y bueno, nos reunimos delante del tablero, pim pam. Bueno, pues esto es muy fácil. Va más o menos conmigo, porque con los abogados cuando ven tanto post-it dicen, bueno, esto no va conmigo, pero parece sencillo. Pero la verdad es que implementarlo no es fácil. Y precisamente su tanta flexibilidad hace que a veces pues, no se implemente con los, no de los frutos que debería dar, ¿no? Entonces, por un lado es una ventaja esta flexibilidad y porque puede adaptarse bueno, pues a diferentes procesos de trabajo, etcétera. Pero por otra parte puedo quedar como un cuadro en la pared. Entonces, y bueno, y luego hay todo el tema de métricas, que bueno, que ya sabemos que lo importante es el valor y esa interrelación, pero al final queremos datos, ¿no? Y queremos usarlos para mejorar. Entonces, bueno, poco a poco fuimos haciendo unos pilotos basándonos en los cursos oficiales y tuneándolos en cuanto al lenguaje. Y sobre todo, yo al menos me fui dando cuenta, bueno, pues que es evidentemente que los procesos de servicios jurídicos son muy diferentes que los servicios de programadores en general, ¿no? Y, por ejemplo, de los de marketing, pero que los servicios legales tienen varias especialidades, ¿no? Hay muchas más, como decía Fernando, impedimentos o temas que bloquean, temas que dependes de otros equipos. A veces no son tanto del equipo, sino son externos y a veces no se puede hacer nada. Pero sí que ¿no? Esa visibilidad, Fernando, nos ayuda a gestionarlo, a ser consciente de esos tipos de impedimentos, pero que era diferente, ¿vale? Entonces era un poco buscar el valor de dónde estaba la metodología para los abogados, más allá de la visibilidad del trabajo, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces fuimos creando un curso que ha ido evolucionando mucho. Por suerte he tenido la oportunidad pues, de formar a gente de otros países y de muchas diferentes especialidades que cada uno ha aportado una visión diferente o un plus, ¿no? Porque, claro, hay gente, abogados o no abogados o legal project managers de grandes empresas, de pequeñas empresas, de pequeños equipos, porque a veces se nos va la idea de pensar que solo los abogados siempre están en las grandes firmas o en los grandes departamentos jurídicos de grandes empresas. Y no es así. La mayoría pues están en pequeños o medianos despachos, ¿no? Y a ese nivel pues darle ese beneficio. Y bueno, y entender, traducir al lenguaje normal muchos conceptos que las metodologías ágiles son muy ingleses o muy tecnológicos, ¿no? Y para hacerlo más comprensivo. Entonces, bueno, ahora el programa, pues bueno, le damos en castellano e inglés y se da también
en portugués, en brasileño. Y bueno, pues ves que desde un principio, con conceptos básicos, pues ya estás aportando valor, ¿no? Ya... Lo que pasa que, bueno, es esto, como decía Joan, es una implementación muy lenta, muy progresiva, y debe hacerse así, porque si no está abocada al fracaso pretender hacer las prácticas más complejas de Kanban o de cualquiera otra el primer día. No se entienden y no funcionan. Y bueno, no, ahí estamos. eso te iba a decir, no, que es una cosa importante decir que no piense quien a lo mejor conozca esto, que esto es una cuestión de llegar y a la semana ya está el departamento como un tiro. No sé, porque Fernando, por ejemplo, ¿vosotros cuántos años lleváis ya trabajando con estos marcos? Pues 10 años, 2014, 2024 que estamos ya, 10 años, fíjate. Y todavía seguimos y seguiremos incorporando nuevas técnicas, nuevas herramientas y nueva evolución. Claro, sí, por eso, pero fíjate. Seguimos llamando Agile, pero va más allá de Agile, ¿no? Es incorporar herramientas que pueden venir de Agile o de cualquier otro entorno, otro marco de trabajo, de innovación, desde la IA, o sea, todas estas herramientas se incorporan para potenciar esa adaptación al cambio, que al final es lo que se busca y de lo que se trata. Sí. Y en tu caso, Joan, de cuando empezaste, ¿hace cuántos años? Por tener una referencia también del tiempo que se tardan estas cosas. No sé qué me pasa, que a mí ya cada vez me acuerdo menos porque hace tiempo. Pero diría que por ahí, por Fernando, yo diría que el primer board o la primera entrevista, yo fue en 2014, 2016, sí, no. Sí, pues también, 10 años. Por ahí, sí. No te lo sé asegurar perfectamente. Pero sí, por eso, no, por lo que decía Lilian, o sea, que es un tema que lleva su tiempo, como estaba explicando Lilian. Su tiempo, y permíteme que haga un pequeño matiz, y sobre todo acompañar el cambio, ¿no? Aquí nosotros por esto creamos la figura del Agile Coach, nosotros decimos el PM Agent, pero bueno, la gente, unas personas que están acompañando al equipo a adaptar a estas metodologías, ¿no? Porque nos damos cuenta que simplemente en formar y lanzar, la cosa se desvanecía rápido. Sí, ahí por complementar, una vez que arrancas un proceso de transformación, ya no va a terminar nunca, o no debería terminar nunca, porque siempre va a haber cosas nuevas y el mundo va a seguir cambiando. Entonces, es algo que, mi perspectiva, siempre va a estar ahí, ¿vale? Y además tenemos que potenciarlo, ¿no? Que la organización siga evolucionando. Y la típica pregunta es, ¿y cuánto tardas esto? ¿No? Y dices, no, es que esto no acaba. Esto cuesta un poco a veces de entender, ¿no? Y otra cosa que quería añadir es que, como decía, esto va cambiando. Dices, bueno, llevamos 10 años, pero bueno, también hay mucha gente. Pero es importante que haya gente que tire del carro, haya gente que lo apoye, que lo lidere. Porque a veces ha pasado en organizaciones, ¿no?, que se hace un avance muy grande y luego que había alguien que lo lideraba, esa persona se va o ese equipo cambia y es como un poco marcha atrás, ¿no? Entonces, ha de quedar, eso ha de como que arraigarse bien, de forma que si la gente se va o los que lo han liderado, si no cala, digamos, y es que no se ha hecho bien la implementación, es decir, que no se estaba haciendo un poco por obligación, no había, o sea, la gente, las personas tienen que hacerlo porque realmente tienen un beneficio y creérselo y que realmente pase ese beneficio. Yo creo... No, y en eso tienes razón, y aparte lo has mencionado antes, Lilian, que se me olvidó decir, o sea, que yo creo que ha habido mucha tendencia también que se ha hecho por postureo, a veces un poco el apostar por este tipo de marcos sin reflexionar qué va a aportar al negocio, y al final eso está abocado al fracaso. Vamos a terminar y ahora ya voy con Patricia para ir, bueno, tenemos las dos últimas preguntas, y en este caso también, Patricia, para que tú nos aportes tu visión como usuario y como responsable de un departamento que estés trabajando con estos marcos, ¿no? Desde tu punto de vista, me gustaría que nos dijeras cuáles son las ventajas que más os están aportando en vuestro desarrollo de trabajo y cuáles han sido las limitaciones o los impedimentos más gordos que os habéis encontrado o que te vas encontrando tú, pues eso, para ir avanzando por este camino. Oye, yo creo que los impedimentos, empiezo por lo negativo, los impedimentos son los que habéis contado y es verdad, hay un tema de lenguaje, clarísimamente.
pero bueno, siempre hay un tema de lenguaje entre los abogados y otro tipo de profesión, ¿no? Y siempre hay esa barrera, ¿no? Entonces, evidentemente hay que traducir toda esta metodología al caso práctico y sobre todo, digamos que utilizar los conceptos que un abogado siempre tiene en mente para intentar trasladar esos conceptos a lo que él piensa un abogado, ¿no? Al final la gran barrera es que el abogado siempre piensa que como lo ha hecho toda la vida así y le va bien, pues ¿por qué va a cambiar? ¿No? Entonces esto es como todo, es un proceso de transformación y la transformación implica, bueno, pues cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que sea algo, como decía Lilian, que no solamente es lanzarlo y ya está, sino que forme parte de tu ADN? Es decir, que desde el momento en el que enfocas un proyecto ya lo haces con esa visión, ya no lo haces con la visión tradicional y eso es el ejercicio difícil, ¿no? Lo que contaba Joan de cómo lo adaptas y lo haces visible para que el abogado lo vea en su día a día, cómo enfocar el proyecto de otra manera, ¿no? Eso para mí eso es lo más complejo de cómo trasladamos todo esto a una visión práctica que un abogado pueda entender. Los beneficios son múltiples. Yo lo decía al principio, para mí el mayor beneficio es ver cómo la aplicabilidad de este tipo de técnicas en los proyectos y en los procesos ha hecho cambiar un poco la visión, incluso la interacción con el cliente, que es una interacción muchísimo más, digamos, constante, por decirlo de alguna manera. No es principio y final, sino hoy por hoy 3 etapas, ¿no? Estoy en un proceso iterativo constante con el cliente, ¿no? Probando y enseñando y viendo dónde puedo rectificar. Hay un tema clarísimo que es el tema del riesgo. Nosotros abogados siempre, todo lo que no sea perfecto no va a ningún lado. Estamos educados con una mentalidad de la perfección. El fallo es algo que no se entiende, ¿no? Y que no se comparte, ¿no? Y yo creo que eso también te aporta esa capacidad de decir, oye, pues con detectar de manera muy rápida qué cosas están funcionando y qué cosas no, y por lo tanto tener esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y luego el tema de la transparencia para mí es súper importante, tanto con el cliente como con los equipos. Es decir, que todo el mundo vea lo que se está haciendo, ¿no? Y eso también genera diferentes mecánicas de equipo y diferentes maneras de trabajo, ¿no? Y genera otro tipo de cómo trabajamos conjuntamente, cómo cada uno aporta su parte de valor y es más, apoya mucho más la visión de conjunto, ¿no? De trabajar en equipo conjuntamente y de que todos tienen un solo propósito, con independencia del rol que cada uno tenga y que no hay alguien jerárquicamente gestionando, sino que ayuda a que eso se produzca y que se produzca también una autonomía y sobre todo se produce un empoderamiento de las personas. Sin duda. Patricia, vosotros, digamos, ¿sois sois el único departamento que trabajáis con estos marcos o otros departamentos legales, otros grupos del área legal de Price? Sí, todos los profesionales, como te decía, tienen esa capacidad y tienen que, de hecho, en el plan formativo, digamos, de todo el despacho están este tipo de formaciones, ¿no? Vale. Lo que sí es cierto es que cuando se creó este grupo se creó también como un poco como la semilla de transformación del resto, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que al final este grupo lo que va es como va interactuando también con otras especialidades y al final trabajamos con muchos especialistas, vas imponiendo también este tipo de visión al resto y eso también ayuda. Yo creo que fue inteligente desde ese punto de vista, es decir, no empiezo intentando alcanzar todo porque no tiene ningún sentido, sino empiezo poquito a poquito, como estábamos diciendo, y empiezo con un grupo que tiene esa mentalidad, que tiene esa curiosidad y poco a poco voy trasladando la mancha de aceite, ¿no? Y al final son grupos que van trabajando conjuntamente y que vamos sembrando, ¿no? Y entonces eso se ve. Que se vaya diseminando, sí. Sin duda, yo creo que también Joan lo ha comentado un poco como ha sido en Cuatro Casas. Bien, la última pregunta ya que os voy a lanzar a los 4, un poco cada uno desde su punto de vista, porque sí que es verdad que esto lo hemos asociado mucho, pues eso, ¿no? A la transformación digital que ha tenido en general la sociedad, el mundo del trabajo y por tanto, bueno, pues como esto ha encajado muy bien, ¿no? A la hora de implementarlo, pero ahora que, ahora estamos entrando hemos entrado de cabeza con la inteligencia artificial. O sea, no sé, por ejemplo, ahora que la inteligencia artificial se ha convertido en algo ya habitual, ¿no? En nuestra vida profesional y personal, de algún modo, ¿esto cómo puede afectar, ¿no? A estas metodologías? Si de alguna manera puede influir, si pueden ayudar, o sea, ¿cómo puede condicionar? Fernando, en tu caso, ¿tú qué visión o qué futuro le ves a la aplicación de estas metodologías en este nuevo contexto o en esta nueva era de la inteligencia artificial que nos hemos metido? Pues yo como lo veo es la aplicación de Agile, de estos marcos de trabajo, es un elemento, vamos a decir,
compatible y que entre ambos, ¿vale? Pues se apoyan para impulsar esa innovación, ¿no?, que necesitamos las organizaciones. Es decir, desde los marcos de trabajo ágiles, desde las oficinas, equipos que impulsan la transformación ágil, ¿vale?, pues nosotros así lo estamos haciendo, es recoger esas herramientas, y en este caso es la inteligencia artificial, para ponerlas en contacto con los equipos de trabajo para que sea una herramienta nueva, innovadora, que les permita mejorar sus proyectos, sus procesos y su día a día. Entonces, es algo nuevo que se suma a esa caja de herramientas en el que están los marcos de trabajo Scrum, Kanban, el escalado, y ahora se incorpora la inteligencia artificial. Entonces, es como una suma, un elemento más que se incorpora a esas cosas que pueden o que tenemos o que ofrecemos a los equipos para su mejor adaptación al cambio. Perfecto, gracias, Fernando. Joan, en tu caso, o sea, ¿le sigues viendo futuro? Porque sí que es cierto que ahora surgen siempre muchos artículos y muchos posts un poco diciendo, ¿no?, de que, pues eso, de que esto ya va a pasar a mejor vida, de que va a dejar de utilizarse un poco. Bueno, pues ¿qué futuro le ves a la aplicación de estas metodologías? Agile, hablas. Sí. Bueno, a la en el inteligencia fondo, artificial no, porque esto supongo que futuro se le ve mucho. No, sí, no, Agile, aquí lo veo más, pero sobre todo a nivel transversal, ¿no? La inteligencia artificial. El tema del agile o tal, yo creo que no. Yo creo que tiene futuro y grande, ¿no? Yo ya soy gato viejo en temas de management, y yo creo que estas metodologías, al menos, y sobre todo hablo por el sector legal, son metodologías, para mí, creo es que unas de las que podemos considerar viables de implementar, ¿no? Y esto, para mí, el tema de la viabilidad esta es fundamental. Lo que os he comentado antes, ¿no? Si yo dedico el 95% en hacer cosas y el 5% en temas de gestión, si yo tengo una metodología que justamente me ayuda con ese 5% a quedarse las cosas más importantes, hacer foco en las cosas más importantes, que te ayuda ahí, yo creo que aquí hay futuro y tal. Es verdad que habrán cambios, segurísimos. Y aquí, bueno, es un poco nuestra misión, ¿no? Estar muy atento, ¿no?, a todo lo que está viendo, y viene sobre todo la aplicación que tiene en el día a día del abogado, que esto quiero es fundamental, ¿no? El aportar valor al abogado. No ser agile por ser agile, es un medio, nada más. Nosotros nunca hablamos de agile, hablamos de formas de trabajar diferentes, ¿no? Porque en el fondo aquí puede ser agile o puede ser un GAN, no sé. Me preocupa poco, pero sobre todo el tema del valor, y sí. Yo creo que al día de hoy las metodologías de Agile son buenas, y el otro día con el 5 Level 3, que es una evolución del Kanban también, ostras, hay cosas interesantes, sí, yo creo que hay cancha. Perfecto. Y en tu caso, Lilian, bueno, y tú ya lo has apuntado, ¿no?, que sí que es cierto que le cuesta al sector legal abrazar un poco estos marcos de trabajo, con lo cual todavía hay mucho margen hay mucho recorrido, mucho por hacer. Yo pienso dos cosas. Una, que el sector legal le cuesta, que siempre parece que vaya detrás de todos los otros sectores. Pero además estamos en España, o sea, vamos por detrás de muchos países. En este sentido, vas viendo cómo han evolucionado, y pues han evolucionado mucho más rápido, ¿no? Y está ya en su ADN, es como antes, ¿no? Es que hemos de implementar las cosas en inglés o no. Bueno, pues ahora ya no se lo pregunta a nadie, ¿no? Esto, al final, estas cosas se van incorporando y nadie se las plantea si van bien o si van mal. Al final lo que estamos haciendo invisible el trabajo y aplicando metodologías de gestión que vienen de la producción de productos y cosas buenas, ¿no? Entonces, es una mejora continua. Hay una cosa que me dijeron, dice, no, es que en Japón no hacen retrospectivas, dice, porque ya la mejora continua ya está tanto en su cultura, que es una retrospectiva siempre, ¿no? O sea, hasta que llevemos allí y ya no se hable de esto, pues queda mucho todavía por avanzar, ¿no? Y luego hay otra frase que me gusta mucho, que es de Einstein, de decir, si quieres resultados distintos, pues no sigas haciendo las cosas igual. Entonces, algo tendrá que cambiar para adaptarnos a todo esto, a todo como está cambiando el mundo, ¿no? Entonces, es que es como de lógica, hemos de cambiar cosas y hemos de ver cuáles van bien, y sobre todo lo que decíamos, ¿no?, que crea impacto y valor.
en los clientes, en la organización, en las personas de la organización, porque si eso no lo conseguimos, entonces no lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, estas metodologías van evolucionando, se van llamando de otro nombre, van saliendo otros marcos, otros modelos, y es cuestión siempre, a mí me preguntan, Scrum o Kanban, o esto Design Thinking o lo otro, pues no, todo, tú apréndelo todo y coge de cada cosa la que creas que a ti te aporta más valor, y muchas cosas son comunes, se parecen, pero al final es aprender, ¿no? Aprender nuevas maneras de trabajar, de gestionar. Sí, sí, es lo que decía también Joan, ¿no? Porque utiliza lo que te valga, da igual sea de una cosa, sea de otra. Patricia, cerramos contigo sobre, bueno, pues un poco qué futuro le ves, si crees que, bueno, pues eso vais a seguir avanzando por este camino. Has comentado también que a nivel generacional, incluso la gente que entra joven en vuestro departamento también es algo que aprecia y valora. Bueno, pues un poco qué yo no creo que vaya a ves. cambiar, al revés, yo estoy totalmente de acuerdo, va a ser evolutivo, y con el tema de la inteligencia artificial no creo que sea un parón para este tipo de metodologías, todo lo contrario. Si estamos hablando de una tecnología nueva y estamos intentando montar, digamos, identificar casos de uso alrededor de esa tecnología y compartir y crear, pues desde una biblioteca de promptings entre todo el despacho a cómo evolucionamos y cómo utilizamos esa tecnología de cara a aportar mayor valor para el cliente y para los equipos, pues tiene todo el sentido utilizar estos marcos de trabajo, ¿no? Que serán evolutivos, efectivamente, y que irán evolucionando como va evolucionando el trabajo y cómo va evolucionando los equipos, ¿no? Y los clientes, que yo creo que son los que al final nos lo demandan, ¿no? No lo olvidemos, que al final los propios clientes también están cambiando, y están cambiando la forma en que perciben cómo entregamos valor y qué entienden por valor cuando prestamos servicios. Está claro. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Aquí ya, bueno, pues un poco, si queréis hacer alguna aportación final, y aquí también un poco pues a Blanca o a Beatriz, si queréis, bueno, pues un poco comentar alguna cuestión, pues bueno, este es el momento, antes de que ya cerremos la sesión, que vamos afortunadamente bien en tiempo. Habéis sido, la verdad, que muy disciplinados, se nota que, bueno, que estas metodologías también hace que valoréis el tema de los tiempos. ¿Alguna cosa para cerrar? Nada, a mí me ha parecido súper interesante la sesión y todas vuestras aportaciones, especialmente porque cuando Ignacio introdujo el tema, Beatriz y yo comentamos, yo no voy a abrir la boca porque no tengo ni idea de todo esto, ¿no? Y la verdad es que tiene mucho que ver con lo que habéis comentado varios de vosotros, especialmente Lilian, sobre la necesidad de hacer esa labor de traducción e interpretación, ¿no? En un lenguaje tal vez algo técnico para los que somos legos en la materia, y la verdad es que lo habéis hecho estupendamente porque me ha quedado clarísimo. Muy bien. Pues nada, de nuestra parte, pues hablo un poco en boca de los tres, de Bea, de Blanca y mía. La verdad es que muy agradecidos por vuestro tiempo. Además, algunos pues por diferentes circunstancias, en mi caso, pues también hemos coincidido en otras etapas, con lo cual pues me alegra doblemente el haber podido hablar con vosotros y vosotras de estos temas, y bueno, y espero que aquí lo que hemos mencionado pues les sea de utilidad, que bueno, pues que o bien se dirijan a vosotros, o también de publicaciones que habéis hecho ya sobre la materia y que compartiremos también, pues si quieren tirar del hilo, pues que vayan avanzando, porque creo que el tema es muy interesante y que puede aportar mucho valor a toda la gente que trabaja en la abogacía. Pues nada más, en principio ahora, bueno, pues terminamos, y lo dicho, luego ya esto se quedará ahí para la posteridad en LinkedIn y en YouTube, para que quien lo quiera ver pues repase las mejores jugadas. Lo dicho, gracias Patricia, gracias Fernando, gracias Joan, y gracias Liliana, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Adiós.